Sé que mucha gente todavía susurra mi nombre como quien habla de pecado, pero ahora ya no bajo la cabeza. Lo que nadie entiende es que, el día en que conté que el hijo que llevaba era del cura, no estaba destruyendo el pueblo, me estaba salvando a mí misma. ¿Alguna vez has sentido ese instante en que la vergüenza se escurre del cuerpo como sudor en el calor del desierto y el miedo se convierte en coraje de un segundo para otro? Pues así fue conmigo. Justo allí en la puerta de la iglesia, con el sol de Zacatecas achicharrando el suelo de tierra apisonada y la mitad del pueblo sujetando el rosario con la mano temblorosa. Mi nombre es María Elena Navarro, tengo 62 años, y hasta aquel día era solo una viuda común del interior, de esas que la gente ni siquiera nota hasta que necesita una oración o un plato de comida. Mi vida siempre fue pequeña, una casita sencilla de adobe, poco dinero que venía de las limpiezas y de la cantina donde ayudaba, mis 2 hijos ya mayores siguiendo sus vidas, y yo allí, sobreviviendo entre recuerdos y silencio. Pero demasiado silencio también nos enferma. Yo vivía como quien respira solo la mitad del aire. Cuando llegó el padre Emiliano, con todos sus estudios, con esa calma que ningún hombre de aquí tiene, mi vida pareció cobrar color. El acercamiento comenzó como un consuelo espiritual, pero quien vive en un pueblo sabe, lo que empieza con una conversación a la sombra del patio, termina cargado de un sentimiento que nadie se atreve a admitir. Y no lo admitimos durante meses, hasta que mi propio cuerpo lo admitió por mí. El retraso llegó como un estruendo. El miedo vino justo después. Y cuando se lo conté al cura, su rostro se puso blanco como una vela de altar. Me pidió secreto, me pidió tiempo, me pidió oración. Pero yo ya me había pasado la vida entera pidiéndoles cosas a los demás. Esta vez, decidí exigirme a mí misma. Entonces hablé alto y claro, delante de Dios y de quien quisiera escuchar. Y así fue como comenzó el escándalo. La puerta se cerró con un sonido hueco, un golpe sordo que pareció absorber todo el aire de la casa. No fue un portazo de rabia, no hubo gritos ni platos rotos. Fue peor, fue el sonido de la resignación, del final silencioso de 45 años de una vida compartida. Me quedé parada en medio del salón, con la mano aún posada sobre mi vientre prominente, y escuché los pasos de Javier en la acera de piedra. 1, 2, 3. Luego el sonido del motor del coche viejo, un carraspeo metálico antes de alejarse calle abajo, llevándose consigo al hombre que conocía, el futuro que imaginaba y la dignidad que nuestro pequeño pueblo de Fuente Clara me concedía. El silencio que quedó atrás era denso, pesado, un sudario que cubría los muebles de madera oscura y las fotografías descoloridas en las paredes. En ese momento, yo no era Sofía, la esposa de Javier, la madre de Mateo e Isabel, la abuela de 4 nietos. Era solo una mujer de 64 años, embarazada y sola, el epicentro de un escándalo que haría temblar los cimientos de nuestro pequeño mundo. Es curioso cómo las mayores tormentas de la vida llegan sin aviso, si mi historia, que comienza en este abismo de silencio, de alguna manera resuena con una soledad que ya has sentido, o con una fuerza que no sabías que poseías. Quizás sea una invitación para comprender que el final es, muchas veces, solo un disfraz para un nuevo comienzo. Pero en ese instante, todo lo que podía sentir era el final. Miré por la ventana y vi a la vecina, la señora Carmen, espiando detrás de la cortina de encaje. Sus ojos no eran de pena, sino de una curiosidad voraz, la misma que veía en todos los rostros en el mercado, en la plaza, en la puerta de la iglesia. Yo era el espectáculo del pueblo, la aberración, la vieja que desafió a la naturaleza y a la moral. El sol de la tarde andaluza entraba por la ventana, pintando largas franjas de luz en el suelo de baldosas, pero para mí todo estaba oscuro. El bebé se movió dentro de mí, una ondulación suave, un recordatorio inocente del caos que había causado. Coloqué ambas manos sobre el vientre, un gesto protector. No sabía cómo enfrentaría el día siguiente, cómo miraría a los ojos de mis hijos, cómo sobreviviría a los susurros que me seguirían como sombras. La única certeza que tenía, en aquel silencio ensordecedor, era que la vida como la conocía había terminado, y la culpable, la testigo y la víctima de todo esto era yo, solamente yo. Mi nombre es Sofía Ramírez. Antes de convertirme en la vieja embarazada, tenía una vida que se desarrollaba con la previsibilidad de un ovillo de lana en manos de una tejedora experta. Nací y crecí en Fuente Clara, uno de esos pueblos blancos de Andalucía, enclavado entre colinas de olivos y almendros,
una tierra donde el sol de verano es implacable y las tradiciones son más duras que la piedra de nuestras casas. Me casé con Javier Navarro a los 19 años. Él era un hombre serio, trabajador, con manos encallecidas por el trabajo en el olivar de su familia y una mirada que prometía estabilidad, no pasión. Y fue estabilidad lo que me dio. Tuvimos 2 hijos, Mateo e Isabel. Los crié con el mismo esmero con que cuidaba mi jardín trasero, con paciencia, dedicación y la certeza de que, con el tiempo, las raíces se afianzarían y los frutos aparecerían. Y aparecieron. Mateo se convirtió en un hombre práctico como su padre, gerente de una cooperativa agrícola en la ciudad vecina de Ronda. Se casó con una buena chica, Elena, y me dio 2 nietos, Pablo y Lucía. Isabel, mi soñadora, se fue a Sevilla a estudiar artes y acabó casándose con un arquitecto, Miguel. Ellos me dieron 2 nietas más, las gemelas Clara y Valentina. Mi rutina era un ritual sagrado. Me despertaba con el primer canto de los gallos, preparaba el café de Javier, cuidaba de la casa, cocinaba. Los martes iba al mercado en la plaza principal, donde las conversaciones con las otras mujeres eran una red de información sobre la vida de todos. Yo era una figura respetada, aunque discreta. Sofía, la de Javier, decían, una mujer de su casa, de su familia, una abuela. Mi identidad estaba entrelazada con la de ellos, un hilo indistinguible en el tapiz de nuestra familia y de nuestra comunidad. Javier y yo envejecimos juntos. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, nuestros silencios más largos, pero había un consuelo en ello. Conocíamos cada crujido de la casa, cada costumbre del otro. Él, con su periódico por la noche en el sillón de cuero gastado. Yo, con mi tejido en el sofá, el sonido de las agujas siendo el único ruido que rompía el silencio. Era una vida sin sobresaltos, un río de aguas tranquilas que corría serenamente hacia el mar de lo inevitable. No pedía nada más. Creía que mi historia ya estaba escrita, que las páginas que quedaban serían solo repeticiones suaves de las anteriores. No podría haber estado más equivocada. La vida, al parecer, me guardaba un último capítulo, uno tan impactante e inesperado que haría que todos los demás parecieran un mero prefacio. Y todo comenzó de forma sutil, con un cansancio que atribuía a la edad y unas náuseas que culpé al gazpacho de la noche anterior. El cansancio llegó primero, un peso en los hombros, una fatiga que se instalaba en los huesos y no me abandonaba ni después de una noche entera de sueño. Son los 64, Sofía, me decía a mí misma, mientras me apoyaba en la encimera de la cocina, intentando recuperar el aliento después de barrer el suelo. El cuerpo empieza a pasar factura. Javier no lo notaba, o si lo notaba, no comentaba nada. Para él, yo era parte del mobiliario, siempre presente, siempre funcional. Luego vinieron las náuseas matutinas, un malestar persistente que me hacía arrugar la nariz ante el olor del café, la bebida que durante más de 40 años había sido mi primer ritual del día. Empecé a preferir infusiones de hierbas, manzanilla, menta. Debe ser algo que comí, le mentí a Javier cuando me miró de reojo, intrigado por el cambio. Pero la excusa se volvió frágil cuando las náuseas persistieron durante semanas. A esto se unió una sensibilidad extraña. El olor del pescado frito que preparaba la vecina me causaba repulsión. El perfume fuerte del jazmín que entraba por la ventana por la noche, que siempre había amado, de repente se volvió empalagoso. Mis pechos se volvieron dolorosos, una molestia que no sentía desde hacía décadas. Cada síntoma era una pieza suelta de un rompecabezas que mi mente se negaba a armar. La menopausia había llegado y se había ido hacía más de una década. ¿Qué podía ser? Mi hija Isabel llamó desde Sevilla, como hacía todos los domingos. Su voz, siempre llena de energía, pareció notar mi letargo. «Mamá, ¿estás bien? Pareces cansada». «Estoy bien, cariño. Es solo el calor», me excusé. Pero no era el calor. Era algo que crecía dentro de mí, un desorden silencioso que mi cuerpo denunciaba y mi razón negaba. Me miraba en el espejo del baño. El rostro era el de una mujer de 64 años. Arrugas finas alrededor de los ojos y la boca, marcas de una vida de sonrisas y preocupaciones. El cabello, antes de un castaño oscuro, ahora era una mezcla de plata y gris. Aquel cuerpo, que ya había engendrado 2 vidas, que conocía tan bien, parecía de repente un territorio extraño. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, un mareo repentino me hizo tambalear. Tuve que agarrarme a la cuerda del tendedero,
con la ropa recién lavada balanceándose a mi alrededor. El sol giró en el cielo azul, y por un instante, el mundo perdió el foco. Fue en ese momento, con el olor a jabón y sol, que el miedo se instaló de verdad. No era la edad, no era el calor, era otra cosa, algo que necesitaba entender, pero que temía descubrir. Pedí una cita con la doctora Elena, la joven médica que se había hecho cargo del centro de salud del pueblo. La decisión fue tomada con un nudo en el estómago, la sensación de que estaba a punto de abrir una puerta que quizás debería haber permanecido cerrada para siempre. El consultorio de la doctora Elena estaba al final de la calle Mayor, un edificio bajo y encalado, con macetas de geranios rojos en las ventanas. El aire dentro era fresco y olía a desinfectante y a papel. Me senté en la silla frente a su escritorio, con las manos sudorosas apretando el asa de mi bolso. La doctora Elena era una mujer de unos 30 y tantos años, con ojos atentos y una sonrisa amable que no consiguió calmar el tamborileo de mi corazón. Entonces, Sofía, ¿qué la trae por aquí?, preguntó, abriendo mi historial clínico en el ordenador. Dudé. ¿Cómo poner en palabras la confusión que me habitaba? Empecé a enumerar los síntomas de forma vacilante: el cansancio, las náuseas, la sensibilidad a los olores, los mareos. Con cada palabra me sentía más tonta, como si estuviera describiendo los achaques de una joven, no de una abuela. Ella escuchaba con atención, tomando notas, con el rostro impasible. ¿Y sus ciclos menstruales, Sofía? Sé que ya pasó la menopausia hace mucho tiempo, pero ¿ha notado algún sangrado inusual?, preguntó con profesionalidad. No, nada. Hace más de 10 años que no tengo nada de eso, respondí, sintiendo que me sonrojaba. Me examinó, me tomó la tensión, auscultó mi corazón y mis pulmones. Todo parecía normal. Su tensión está perfecta. Su corazón está fuerte. Los síntomas son un poco vagos. Pueden ser muchas cosas. Un desequilibrio hormonal, quizás, o simplemente estrés. Yo quería creerla. Quería que fuera solo estrés, pero algo dentro de mí, una intuición antigua y femenina, me decía que era más complejo. Doctora, empecé, con la voz casi en un susurro. Yo siento algo diferente, en mi cuerpo. Es difícil de explicar. Me miró con una nueva intensidad, quizás percibiendo la profundidad de mi angustia. Vamos a hacer unos análisis de sangre, para comprobar sus niveles hormonales y otras cosas, y quizás una ecografía abdominal, para asegurarnos de que todo está bien con los órganos internos. Asentí, aliviada por tener un plan de acción, pero aterrorizada por lo que pudieran encontrar. Mientras la enfermera me sacaba sangre, desvié la mirada hacia la ventana. Afuera, la vida de Fuente Clara continuaba a su ritmo lento. Los niños salían del colegio, las mujeres volvían del mercado con sus cestas, un mundo de normalidad del que me sentía cada vez más distante. Volví a casa con las peticiones de análisis en el bolso. Javier estaba en el salón, leyendo el periódico. Levantó la vista por encima de las gafas. ¿Dónde estabas? Fui a la médica. Solo una revisión. Mentí, la palabra sonando hueca en mis propios oídos. Él gruñó en respuesta y volvió al periódico. La distancia entre nuestros sillones nunca me pareció tan grande. Aquella noche, apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, sintiendo cada punzada, cada cambio sutil en mi cuerpo. Una idea absurda, imposible, comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Una semilla de locura que intentaba arrancar, pero que insistía en brotar en la oscuridad. Y sí, no, era imposible. La naturaleza tenía reglas, la vida tenía reglas, y yo era demasiado vieja para romper ninguna de ellas, o eso pensaba. La semana que siguió a la consulta fue una tortura lenta. Me hicieron la ecografía abdominal en una clínica en Ronda. Me tumbé en la camilla fría, con el gel helado en mi piel mientras el técnico pasaba el transductor por mi vientre. Se quedó en silencio durante un tiempo que pareció una eternidad, con los ojos fijos en la pantalla que yo no podía ver. Su rostro era una máscara de profesionalidad, pero noté una arruga de perplejidad formándose en su frente. ¿Está todo bien?, pregunté con la voz temblorosa. La doctora Elena hablará con usted sobre los resultados, respondió evasivo, limpiando el gel de mi piel. La respuesta me dejó con un nudo de ansiedad aún mayor. De vuelta en Fuente Clara, la espera por los resultados de los análisis de sangre y de la ecografía era un peso constante. Me movía por la casa como un fantasma, realizando mis tareas diarias en piloto automático. Cada llamada telefónica me hacía saltar. Cada coche que se detenía frente a nuestra puerta me dejaba con el corazón en un puño. Javier continuaba ajeno,
Inmerso en su propio mundo de olivos y preocupaciones por la cosecha, nuestra comunicación se había reducido a monosílabos y gestos. La soledad dentro de mi propio matrimonio era más palpable que nunca. Finalmente, llegó la llamada. Era la recepcionista del centro de salud. Sofía, a la doctora Elena le gustaría verla para comentar sus resultados. ¿Puede venir esta tarde? Se me encogió el estómago. Una consulta por teléfono significaría que todo estaba bien. Pedir que fuera en persona. Eso nunca era una buena señal. Aquella tarde, caminé hasta el consultorio sintiendo como si fuera una sentencia. El sol pegaba fuerte, pero yo sentía un frío por dentro. Me senté de nuevo en la silla frente a la doctora Elena. Esta vez, su sonrisa amable estaba ausente. En su lugar, había una expresión de asombro e incredulidad. Juntó las manos sobre el escritorio. Sofía, he recibido sus resultados. Y, bueno, son bastante inesperados. Mi corazón latía descontroladamente contra mis costillas. Cáncer. Era eso. Me preparé para lo peor. ¿Qué es, doctora? ¿Es algo grave? Logré preguntar. Respiró hondo. No es grave en el sentido de una enfermedad, Sofía, pero es extraordinario. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con sumo cuidado. Sus análisis de sangre muestran niveles muy elevados de gonadotropina coriónica humana, la HCG. La miré, sin entender. El nombre de la hormona no significaba nada para mí. Viendo mi confusión, fue más directa. Sofía, esta es la hormona que el cuerpo produce durante el embarazo. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, sin sentido. ¿Embarazo? Era una broma. Un terrible error en el laboratorio. Debe haber un error, tartamudeé. Eso es imposible. Tengo 64 años. Lo sé, dijo suavemente. Yo pensé lo mismo. Le pedí al laboratorio que repitiera la prueba. El resultado fue el mismo. Y la ecografía giró la pantalla del ordenador hacia mí. En la pantalla en blanco y negro había una pequeña mancha, una forma indistinta, y dentro de ella un minúsculo punto de luz parpadeaba rítmicamente. ¿Qué es eso?, susurré, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Eso, Sofía, dijo la doctora Elena, con la voz llena de un asombro casi reverente. Es un latido. Usted está embarazada, de aproximadamente 8 semanas. Salí del consultorio como si estuviera flotando. El sol de afuera parecía irreal, los colores de la calle demasiado vivos. Caminé hacia casa sin ver por dónde iba. Imposible. Milagro. Aberración. Desastre. Las palabras giraban en mi cabeza. Una vida estaba creciendo dentro de mí. Una vida que no debería estar allí. Y no tenía ni la menor idea de qué hacer, salvo enfrentarme al hombre con el que había compartido la cama durante más de 4 décadas, y contarle lo inconcebible. Llegué a casa y la encontré vacía. Javier todavía estaba en el campo. El silencio, que antes era solo un compañero neutral, ahora parecía acusador. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde mi madre se sentaba, y donde yo había amamantado a mis hijos. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Cada una de ellas parecía un pequeño universo, tan improbable y, sin embargo, existente, como la vida dentro de mí. La confirmación de la médica no trajo claridad, solo un torbellino de emociones contradictorias. Estaba el miedo, un terror helado que se extendía por mis venas. Miedo a lo desconocido, a mi propio cuerpo, a la reacción de Javier, de mis hijos, del pueblo entero. ¿Qué dirían? ¿Cómo podrían entender algo que ni yo misma comprendía? La vergüenza me quemaba la cara, aún estando sola. Una mujer de mi edad, una abuela, era indecente, grotesco, pero por debajo del miedo y la vergüenza, algo más se agitaba. Una chispa de maravilla, un milagro biológico, un evento tan raro que desafiaba la lógica. Una parte de mí, la parte que amaba a mis hijos y nietos con una ferocidad silenciosa, sentía una conexión primitiva con aquella pequeña vida palpitante. Era un secreto abrumador, un tesoro y una maldición que llevaba sola. Pasé horas sentada allí, perdida en mis pensamientos. Recordé mi primer embarazo, el de Mateo. Yo era joven, llena de energía y sueños. Javier y yo estábamos al principio de nuestro matrimonio, construyendo una vida juntos. El embarazo fue una celebración, una confirmación de nuestro amor y nuestro futuro. Ahora era un escándalo en potencia, una amenaza a todo lo que habíamos construido. Cuando oí el sonido del coche de Javier en la entrada, todo mi cuerpo se puso rígido. Entró, cansado del trabajo, con el olor a tierra y sudor impregnado en su ropa. Me miró,
notando por primera vez en mucho tiempo mi quietud. «¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo empezar? ¿Cómo decir lo indecible? Fue hacia el fregadero. Se lavó las manos y la cara, el agua salpicando en el azulejo. «¿Está lista la cena?», preguntó sin volverse. Era nuestra rutina, la pregunta que hacía todos los días desde hacía 45 años. Pero hoy, la banalidad de esa pregunta me pareció un abismo entre nosotros. «Javier», empecé con la voz quebrada, «tenemos que hablar». Se dio la vuelta, secándose la cara con una toalla, y finalmente me miró de verdad. Vi en sus ojos la impaciencia de un hombre cansado, que no quería problemas, solo su comida y su descanso. «He vuelto a ir a la médica hoy», dije, forzando las palabras a salir. «Me han dado los resultados de los análisis». «¿Y bien? ¿Qué tienes? ¿Es algo serio?». Había una pizca de preocupación en su voz, pero era la preocupación de quien teme una interrupción en su rutina, no la de quien teme por la vida del otro. Respiré hondo, reuniendo todo el coraje que me quedaba. El secreto era demasiado pesado para llevarlo sola. Miré a los ojos de mi marido, el hombre que conocía casi tan bien como a mí misma, y me preparé para destruir el mundo que habíamos construido juntos. «Javier, yo estoy embarazada». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Por un momento, Javier se quedó completamente inmóvil, con la toalla aún en la mano, la cara mojada. La incredulidad fue la primera emoción visible en sus ojos, una confusión tan profunda que casi parecía cómica. Luego, una pequeña risa escapó de sus labios, un sonido seco, sin alegría. «¿Embarazada? No digas tonterías, Sofía. ¿Te has vuelto loca? Tenemos edad para ser bisabuelos, no padres». Se dio la vuelta, como si el asunto estuviera zanjado, como si yo hubiera contado un chiste de mal gusto, pero no me moví. Me quedé allí, de pie, esperando que entendiera que no estaba bromeando. «No es una tontería, Javier. Es verdad. La médica lo ha confirmado. He visto el corazón latir». Mi voz, aunque baja, tenía un peso de verdad que lo hizo detenerse. Se giró lentamente, y la diversión en su rostro desapareció, reemplazada por una máscara de sospecha fría. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, no con la familiaridad de un marido, sino con la mirada crítica de un extraño, de un juez. «¿Cómo?», preguntó, la palabra cortante como un trozo de cristal. «¿Cómo es eso posible?». «No lo sé. La médica dice que es extremadamente raro. ¿Pero qué ocurre?». Un milagro», dijo ella. Me aferré a la palabra milagro, como un náufrago a un trozo de madera, pero Javier no escuchó milagro. Escuchó imposible. Y si era imposible, entonces solo había otra explicación. Vi el engranaje girando en su mente, la sospecha convirtiéndose en una certeza fea y venenosa. «Un milagro», repitió, el sarcasmo goteando de cada sílaba. ¿O será que el milagro tiene nombre y apellidos? El aire salió de mis pulmones con un silbido. La acusación era tan vil, tan inesperada, que me dejó sin palabras. Lo miré, conmocionada. 45 años de fidelidad, de una vida dedicada a él y a nuestra familia, y lo primero que se le pasaba por la cabeza era la traición. «Javier, ¿cómo puedes pensar algo así?», susurré, el dolor de su desconfianza más agudo que cualquier miedo que hubiera sentido hasta entonces. «¿Cómo puedo?», explotó, la rabia finalmente rompiendo la superficie. Su voz llenó la pequeña cocina, haciendo vibrar los vasos en el estante. «Soy un hombre viejo, Sofía. Tú eres una mujer vieja. No hacemos eso desde hace años. Y de repente, ¿apareces embarazada? ¿Qué esperas que piense? ¿Que un ángel ha bajado del cielo?». Empezó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza, como un animal enjaulado. La vergüenza, el orgullo herido, la humillación de lo que dirían los demás, todo se mezclaba en su rostro, contorsionando sus facciones. «¿De quién es?», exigió, deteniéndose frente a mí, con la cara a centímetros de la mía. «Dime de quién es esa vergüenza que llevas dentro». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, calientes y amargas. No eran lágrimas de miedo o de tristeza, sino de una rabia profunda por la injusticia de su acusación. «Es tuyo», dije, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Este hijo es tan tuyo como Mateo e Isabel. Si no puedes creer eso después de todos estos años, entonces el problema no es mío, es tuyo». Le di la espalda y salí de la cocina, dejándolo allí, en medio de los escombros de nuestra confianza. Aquella noche, por primera vez en 45 años, dormimos en habitaciones separadas. La casa,
antes un refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso, y la guerra apenas había comenzado. Los días que siguieron se vivieron en un estado de tregua armada. Javier y yo nos movíamos por la casa como dos fantasmas, evitando la mirada del otro. Las comidas se hacían en silencio, un silencio cargado de palabras no dichas y acusaciones que flotaban en el aire como humo. Él dormía en la habitación de invitados, y la puerta cerrada entre nosotros era un símbolo más poderoso que cualquier muro de ladrillos. Su rabia inicial se había transformado en un resentimiento frío y calculador. Me observaba constantemente, cada movimiento mío, cada cucharada que me llevaba a la boca, como si buscara más pruebas de mi supuesta traición. Yo, por mi parte, me encerré en mi propio caparazón de dolor y desafío. La herida que su desconfianza había abierto era profunda. No solo había cuestionado mi fidelidad, había invalidado toda una vida de dedicación. Continué con mis rutinas, aferrándome a ellas como una forma de mantener la cordura. Iba al mercado, cuidaba del jardín, cocinaba. Pero todo era diferente. Sentía la mirada de Javier en mi espalda, y eso me hacía sentir como una prisionera en mi propia casa. Una noche, me acorraló en el salón. Yo estaba tejiendo una pequeña chaquetita de bebé, en un tono neutro de amarillo. El acto de tejer era un acto de aceptación, de preparación, y él pareció entenderlo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz baja y peligrosa. «Estoy tejiendo», respondí, sin levantar la vista. Me arrancó las agujas y el ovillo de las manos. «No vas a tener a ese hijo», declaró. «No en esta casa, no con mi apellido». Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. «Este hijo es un navarro, y va a nacer, quieras o no. La gente se va a reír de mí», siseó, con el rostro contorsionado por la humillación. «Dirán que Javier Navarro es un viejo tonto, un cornudo. ¿No has pensado en eso? ¿En mi nombre? ¿En nuestra familia?» De eso se trataba. No era sobre nosotros, sobre la verdad, sobre la vida inexplicable que estaba en camino. Era sobre su orgullo, sobre el «qué dirán», la fuerza más poderosa y destructiva en nuestro pequeño pueblo. «He pensado en nuestra familia toda la vida, Javier», dije, con la voz subiendo de tono por primera vez. «He pensado en ti, en Mateo, en Isabel. He sacrificado mis propios sueños, mis deseos, por esta familia. Ahora, por primera vez, estoy pensando en este niño, y en mí, y no voy a deshacerme de mi hijo por tu orgullo». Me miró como si fuera una completa extraña, y quizás lo era. La mujer dócil y sumisa que él conocía había desaparecido, reemplazada por alguien que no reconocía, alguien con una voluntad de hierro forjada en el fuego de la injusticia. No dijo nada más. Solo tiró el tejido al suelo y salió del salón, dando un portazo. La pequeña chaquetita amarilla quedó allí, una mancha de color y esperanza en el suelo oscuro. La recogí, alisé el hilo con manos temblorosas y volví a tejer. Cada punto era una declaración silenciosa de que no me rendiría. La batalla dentro de nuestra casa estaba declarada, pero la guerra mayor, la guerra con el mundo de afuera, estaba a punto de comenzar. Fuente Clara era un lugar donde los secretos tenían la vida útil de una gota de lluvia en el asfalto caliente del verano. Sabía que la noticia se extendería, pero no estaba preparada para la velocidad y la ferocidad con que el fuego se propagó. No sé con certeza cómo empezó. Quizás la enfermera del centro de salud se lo comentó a su prima, que se lo contó a la vecina, que esparció la noticia en el mercado, o quizás el técnico de la ecografía en Ronda contó la historia, demasiado increíble para guardársela. De cualquier manera, en menos de una semana, todo el pueblo lo sabía. Los susurros comenzaron primero. Los sentía como picotazos de aguja en mi espalda cuando caminaba por la calle. Las mujeres dejaban de hablar abruptamente cuando me acercaba. Los hombres en el bar de la plaza me miraban con una mezcla de burla y lascivia. Yo, Sofía, la abuela respetable, me había convertido en el tema más candente y escandaloso del pueblo. Las visitas cesaron. Las amigas que solían venir a tomar un café por la tarde encontraron excusas endebles. La mecedora del porche, antes un punto de encuentro, se quedó vacía. La soledad, que antes era una presencia silenciosa dentro de mi casa, ahora me envolvía también fuera. La señora Carmen, mi vecina de al lado desde hacía 30 años, fue la más directa. Me encontró en la cancela un día, mientras yo regaba los geranios. Tenía el rostro adusto, los labios finos como una línea. «Sofía», dijo, sin siquiera darme los buenos días. «La gente está hablando. Dicen que has perdido el juicio, o la vergüenza». La miré, con la manguera en la mano. «La gente habla de todo, Carmen, sobre todo de lo que no entiende.
¿Y qué hay que entender?, replicó con la voz estridente. Una mujer de tu edad es una abominación contra las leyes de Dios y de la naturaleza. Javier debe estar muriéndose de vergüenza. Sus palabras me golpearon como piedras. Cerré el grifo y me volví hacia ella, la calma en mi rostro desmintiendo la tormenta en mi interior. Lo que Dios y la naturaleza deciden, Carmen, no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Y en cuanto a Javier, eso es un asunto entre mi marido y yo. Entré en casa y cerré la puerta, con el corazón martilleando. Afuera podía ser fuerte, pero aquí dentro las paredes parecían encogerse, la hostilidad del mundo exterior infiltrándose por las rendijas. Javier sentía el escarnio del pueblo de forma aún más aguda. Él, que siempre había sido un hombre orgulloso, que caminaba con la cabeza alta, ahora salía de casa temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, evitando la plaza, evitando las miradas. La humillación lo corroía y volcaba todo su veneno en mí. ¿Estás contenta?, me gritaba por la noche. Has convertido mi nombre en un chiste. Has destruido nuestra reputación. Yo no respondía. No había nada que decir. Estábamos atrapados juntos en aquel huracán de vergüenza y juicio, cada uno en su propio infierno particular. Y lo peor aún estaba por llegar, contárselo a nuestros hijos. La idea de sus reacciones me aterrorizaba más que todos los susurros de Fuente Clara juntos. La tarea de contárselo a nuestros hijos recayó sobre mí. Javier se negó a participar. El hijo es tuyo, la vergüenza es tuya, cuéntaselo tú, dijo, con una crueldad que me heló el alma. Decidí llamar primero a Isabel. Mi hija, la artista sensible que vivía en Sevilla, quizás sería la más comprensiva. Marqué su número con los dedos temblorosos. Cuando contestó, su voz alegre y vibrante al otro lado de la línea me hizo dudar. ¿Cómo podía manchar su felicidad con mi noticia escandalosa? «Mamá, qué bien que llamas. Las niñas no paran de preguntar cuándo viene la abuela a visitarlas». Respiré hondo. «Isabel, cariño, tengo que contarte algo, y te pido que me escuches con el corazón abierto». Antes de decir nada, el tono de mi voz la puso inmediatamente en alerta. «¿Qué pasa, mamá? ¿Le ha pasado algo a papá? ¿Estás enferma?» «No, no estoy enferma. Al contrario». Hice una pausa, buscando la frase correcta, pero no había ninguna. «Hija, estoy embarazada». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo, tan profundo, que pensé que la llamada se había cortado. «Isabel, ¿estás ahí?» «Mamá», dijo finalmente con un hilo de voz. «¿Esto es algún tipo de broma?» «No, mi amor, no lo es». Le conté todo, de forma rápida y concisa. Los síntomas, la médica, la confirmación. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, el silencio volvió, pesado. «Mamá, ¿cómo?», susurró, con la voz entrecortada. Eso es peligroso. Para ti, para el bebé. ¿Y papá? ¿Qué ha dicho?» «Tu padre no lo está llevando bien», dije, un eufemismo doloroso. «Me lo imagino», respondió, y por su tono, supe que entendía la dimensión del orgullo herido de su padre. Hubo otra pausa. «Yo necesito tiempo para procesar esto, mamá. Iré el fin de semana. Tenemos que hablar en persona». Colgó, y me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. No había gritado, no me había juzgado, pero su voz estaba llena de conmoción y preocupación. El puente entre nosotras, antes tan sólido, ahora parecía frágil. La conversación con Mateo fue mucho peor. Le llamé al día siguiente. Mateo era práctico, directo, un hombre que veía el mundo en blanco y negro. «Estoy embarazada, Mateo», dije, sin rodeos. Hubo una explosión de risa al otro lado. «Muy graciosa, mamá». «¿Qué ha pasado de verdad?» «Es verdad, hijo». La risa cesó abruptamente. «¿Qué? No, no puede ser. ¿Has ido al médico?» «Eso es imposible». «He ido al médico. Es posible». «Por el amor de Dios, mamá», explotó, con la voz cargada de rabia y vergüenza. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué va a pensar la gente? Y papá, ¿estás intentando matarlo de un disgusto?» Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Para él, no importaba mi bienestar, la realidad de lo que estaba sucediendo. Importaba la apariencia, la reputación. Él era, en esencia, la voz de Fuente Clara, la voz de su padre. «Te he llamado para contártelo, no para que me juzgues, Mateo», dije, con la voz fría. «¿Juzgarte? Mamá, esto es un desastre, un escándalo. ¿No has pensado en nosotros? ¿En tus nietos? ¿Cómo voy a explicar esto en su colegio? ¿Que su abuela ha decidido tener un bebé a los 64 años? Van a ser el hazmerreír.
Tus hijos estarán orgullosos de tener una abuela que no tiene miedo de vivir la vida que le ha sido dada, repliqué, la rabia dándome una fuerza inesperada. Esto no es vida, es una locura, gritó. Papá lo sabe. ¿Y qué va a hacer? Eso tendrás que preguntárselo a él. Colgué el teléfono, con el corazón hecho pedazos. La reacción de Mateo fue la confirmación de mis peores miedos. No solo estaba sola contra el pueblo y contra mi marido, también estaba, en gran medida, sola contra mi propia familia. Isabel llegó el sábado por la mañana. Su coche, un modelo moderno y de ciudad, parecía fuera de lugar en nuestra calle polvorienta. Salió del coche y, por un instante, solo nos quedamos mirándonos a distancia. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban sombríos, cargados de preocupación. Estaba más delgada de lo que recordaba, y había una tensión en sus hombros. Me abrazó en la puerta, un abrazo apretado pero vacilante. «Mamá», susurró en mi pelo. Entramos en casa. Javier no estaba. Había salido temprano, diciendo que tenía que revisar un riego en el olivar, una excusa obvia para evitar el enfrentamiento con su hija. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde le había dado la noticia a su padre. Una tetera de té humeaba entre nosotras. «No logro entenderlo», comenzó, con las manos alrededor de la taza. «Médicamente, quiero decir. ¿Cómo es posible? La doctora Elena dice que es 1 en 1.000.000, que mi cuerpo por alguna razón mantuvo la capacidad. Lo llama un capricho de la naturaleza». «Un capricho», repitió Isabel, la palabra sonando amarga. «Y un capricho peligroso. Tu salud, mamá. A tu edad, los riesgos son enormes, para ti y para el bebé. Soy consciente de los riesgos. La doctora Elena me lo explicó todo, pero también soy consciente de la vida que está aquí», dije, posando la mano sobre mi vientre, que comenzaba a tener una curva casi imperceptible. «No puedo simplemente ignorarla». Miró mi mano, mi vientre, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No te estoy pidiendo que la ignores, solo tengo miedo por ti, y estoy enfadada con papá. Hablé con él por teléfono ayer. Está siendo horrible. Tu padre está herido en su orgullo», dije, tratando de encontrar una excusa para él. «¿Orgullo? Eso no es orgullo, es crueldad. Te ha acusado de cosas terribles. ¿Cómo ha podido?» Nos quedamos en silencio un momento, el dolor de la traición de Javier flotando entre nosotras. «Y Mateo», continuó meneando la cabeza, «me llamó. Está fuera de sí. Solo habla de la vergüenza, de la reputación. Parece una copia de papá». Oír aquello confirmó la división en nuestra familia. Yo e Isabel por un lado, Javier y Mateo por el otro. Una fractura dolorosa. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó, en voz baja. «No puedes seguir viviendo así, con él tratándote de esa manera, con todo el pueblo mirándote mal. No sé qué voy a hacer, Isabel. Solo sé lo que no voy a hacer. No voy a esconderme. Y no voy a renunciar a este niño». Extendió la mano sobre la mesa y sujetó la mía. Su mano estaba caliente, firme. «Entonces yo tampoco lo haré», dijo, sus ojos encontrándose con los míos con una nueva determinación. «No estás sola en esto. Estoy contigo». El alivio que sentí en ese momento fue tan inmenso que casi me hizo llorar. Tener su apoyo, tener al menos un aliado en este mundo hostil, era como encontrar un oasis en el desierto. No resolvía todos los problemas, no silenciaba los susurros ni aplacaba la rabia de Javier, pero me dio la fuerza que necesitaba para continuar. Ya no estaba completamente sola, y eso, por ahora, era suficiente. Isabel se quedó todo el fin de semana, y su presencia fue un bálsamo. Hablamos, reímos, y por unos momentos casi me olvidé del huracán que se formaba a nuestro alrededor. La presencia de Isabel durante aquel fin de semana creó una falsa sensación de normalidad, pero cuando se fue el domingo por la noche, la realidad fría y dura regresó con toda su fuerza. La tensión entre Javier y yo alcanzó un punto de ebullición. Apenas podía mirarme. Mi presencia, y especialmente la evidencia creciente de mi embarazo, era un recordatorio constante de su humillación. Una noche, aproximadamente una semana después de la visita de Isabel, entró en mi habitación. Yo ya estaba en la cama, leyendo. Se quedó parado en la puerta, su silueta oscura contra la luz del pasillo. «Tenemos que acabar con esto, Sofía», dijo, con la voz desprovista de toda emoción. «¿Acabar con qué, Javier?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Con esta farsa, esta locura». Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama, pero lo más lejos posible de mí. «Ya no puedo vivir así.
No puedo caminar por la calle y ver a la gente reírse de mí. No puedo enfrentarme a mis amigos, a mi familia. Esto no es una farsa, es nuestra vida ahora. Respondí, cerrando el libro. No, no es mi vida, dijo, con la voz cortante. Te doy a elegir. Lo miré, con el corazón apesadumbrado. Mañana vas a ver a la doctora. Elena, continuó, como si estuviera dictando los términos de un contrato de negocios. Le dices que todo ha sido un error de laboratorio, un tumor, cualquier cosa, y te deshaces de eso, discretamente. Nadie tiene por qué saberlo. Podemos decir que tuviste un problema de salud, que necesitaste una operación. En pocos meses, la gente se olvida. Sus palabras me produjeron náuseas. Me estaba pidiendo que negara la existencia de mi propio hijo, que borrara una vida para salvar su orgullo. ¿Y si no lo hago?, pregunté, con un hilo de voz. Me miró, y por primera vez vi la profundidad de su desesperación y su determinación. Sus ojos estaban fríos, muertos. Si no lo haces, Sofía, entonces ya no puedo ser tu marido. Me iré. Le diré a todo el mundo que me has sido infiel, que ese niño no es mío. Me aseguraré de que te quedes sola con tu vergüenza. Fue un ultimátum. Brutal, claro, sin espacio para la negociación. Me estaba forzando a elegir entre él y mi hijo, entre la vida que había conocido durante 45 años y la vida desconocida que crecía dentro de mí. La premisa de todo lo que estaba sucediendo se volvió cristalina en ese momento. El embarazo no era el problema principal, era solo el catalizador. Había revelado la verdad sobre nuestro matrimonio, sobre el hombre con el que vivía. Un hombre que valoraba más su imagen que a su esposa y a su propia sangre. Me quedé en silencio durante un largo tiempo, el peso de esa elección aplastándome. Él esperó, impasible. «Dame tu respuesta por la mañana», dijo levantándose, y luego se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejándome sola en la oscuridad con la decisión más importante de mi vida. Pasé la noche en vela. Cada hora que daba el reloj del salón era un martillo clavando más hondo mi angustia. Daba vueltas en la cama, con la mano sobre el vientre, sintiendo la pequeña vida allí, ajena a la tormenta que rugía a su alrededor. Pensé en Javier. Pensé en los 45 años que pasamos juntos. Recordé al joven que fue, lleno de planes, al padre que fue para nuestros hijos, al abuelo que jugaba con nuestros nietos. ¿Hubo amor allí? Sí, en algún momento lo hubo. Pero, ¿qué quedaba ahora? Un hombre amargado, consumido por el orgullo, dispuesto a abandonarme en el momento en que más lo necesitaba. Pensé en la otra opción, negar a mi hijo, vivir el resto de mi vida con esa mentira, con ese vacío. Sería la esposa de Javier de nuevo, la respetable señora Navarro. El pueblo lo olvidaría, pero yo, ¿lo olvidaría? ¿Podría mirarme al espejo cada mañana sabiendo lo que había hecho? La respuesta era no. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, mi decisión estaba tomada. No fue una elección feliz, pero fue la única elección que me permitiría seguir siendo yo misma. Me levanté, me vestí y fui a la cocina a preparar el café, como siempre hacía. Javier ya estaba allí, sentado a la mesa, esperando. Sus ojos me interrogaron en el momento en que entré. Le puse su taza de café delante. «No voy a hacer lo que me has pedido, Javier», dije con la voz tranquila y firme. «No voy a negar a mi hijo». No pareció sorprendido. Solo asintió lentamente, con un único movimiento de cabeza. La mirada en su rostro era de una resignación gélida. Bebió el café de un solo trago, el sonido de la taza golpeando el platillo resonando en la cocina silenciosa. «Entonces, eso es todo», dijo. Se levantó y fue a su habitación, nuestra habitación. Le oí abrir el armario, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. No fui tras él. Me quedé parada en la cocina, escuchando los sonidos de mi vida siendo desmontada. Apareció en la puerta de la cocina minutos después, con una pequeña maleta en la mano. No me miró. Sus ojos estaban fijos en algún punto más allá de mí, en la pared. «Me quedaré en casa de mi hermana en Cádiz un tiempo», dijo. «Después, ya veremos». Caminó hacia la puerta principal. Le seguí. Se detuvo con la mano en el pomo. Por un instante, pensé que se daría la vuelta, que diría algo más, que quizás habría un destello de duda, de arrepentimiento. Pero no hubo nada. Abrió la puerta. «Adiós, Sofía». Y entonces se fue. La puerta se cerró con aquel sonido hueco y final. Me quedé parada en medio del salón, con la mano sobre mi vientre, exactamente como en la escena que marcó el inicio de este nuevo capítulo de mi vida. Pero ahora,
Entendía el contexto. No era solo un abandono, era una elección, la elección de él y la mía. Y mientras escuchaba el sonido de su coche alejándose, una extraña calma se apoderó de mí. La incertidumbre del futuro era aterradora, pero era preferible a la certeza de una vida construida sobre una mentira. Estaba sola, pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con mi decisión. Había elegido la vida. Los primeros días sola fueron los más difíciles. La casa, antes un espacio compartido, ahora parecía vasta y vacía. El silencio era un compañero constante, roto solo por el tic-tac del reloj y los ruidos de la calle. La ausencia de Javier se sentía en pequeñas cosas. Su sillón vacío, la falta del sonido de su afeitado por la mañana, el espacio extra en la cama. Era la ausencia de una rutina de 45 años. Llamé a Isabel y le conté lo que había pasado. Lloró al teléfono, mezclando rabia por su padre y preocupación por mí. «Ven a Sevilla, mamá. Quédate con nosotros. No puedes estar ahí sola». La oferta era tentadora. Una huida de la hostilidad de Fuente Clara, el consuelo de mi hija y mis nietas. Pero me negué. «Esta es mi casa, Isabel. No voy a huir. No les daré el placer de verme derrotada». Isabel lo entendió, aunque a regañadientes. Prometió venir a visitarme más a menudo y llamar todos los días. La noticia de la marcha de Javier se extendió por el pueblo como la pólvora. Ahora, los susurros no eran solo sobre mi embarazo milagroso, eran sobre mi abandono. Para muchos, la partida de Javier era la prueba final de mi culpabilidad. Yo era la adúltera, la mujer sin vergüenza que había llevado a su marido a la desesperación. Las miradas en la calle se volvieron más duras, más acusadoras. Decidí que no me escondería. Continué con mi rutina. Iba al mercado con la cabeza alta, ignorando los cuchicheos. Saludaba a la gente con la que me cruzaba, aunque desviaran la mirada o respondieran con un gruñido. Era una batalla diaria, una guerra de desgaste contra el prejuicio de toda una comunidad. En esos días sombríos, encontré un apoyo inesperado. Ana, una joven que había abierto una pequeña tienda de productos artesanales en la plaza, fue la primera en romper el muro de silencio a mi alrededor. Era de fuera, de Granada, y no le importaban los cotilleos del pueblo. Un día, en el mercado, mientras yo era el blanco de miradas venenosas, se me acercó con una sonrisa genuina. «Sofía, qué barriga más bonita se te está poniendo», dijo en voz alta, para que todos pudieran oír. ¿Es una niña o un niño? La conmoción en el rostro de las otras mujeres fue palpable. Le sonreí a Ana, una sonrisa temblorosa de gratitud. Todavía no lo sé, solo sé que es una bendición. A partir de ese día, Ana se convirtió en mi aliada. Me traía infusiones que ayudaban con las náuseas, me regalaba jabones artesanales con olores suaves, y lo más importante, hablaba conmigo. Me trataba como a una persona, no como a un escándalo. La doctora Elena también fue un pilar de fuerza. Mis consultas se convirtieron en algo más que simples exámenes médicos. Me escuchaba, me aconsejaba, me tranquilizaba. «Eres más fuerte de lo que crees, Sofía», me dijo un día, después de escuchar los latidos del bebé. «Los dos lo sois». Poco a poco, estaba construyendo una nueva red de apoyo, pequeña pero fuerte. Y dentro de mí, junto con el bebé, crecía una nueva Sofía. Una mujer que no necesitaba a un marido para definirse, que no se doblegaba ante el juicio de los demás, que encontraba fuerza en su propia resiliencia. La soledad todavía dolía, pero ya no me rompía. Mientras navegaba por esta nueva y solitaria realidad, los recuerdos del pasado me asaltaban, especialmente por la noche. La casa estaba llena de fantasmas de tiempos más felices, y era imposible escapar de ellos. Sentada en el sillón vacío de Javier, lo recordaba allí, riendo de algo en la televisión, con nuestro primer nieto, Pablo, dormido en su regazo. Mirando al jardín, lo veía ayudándome a plantar los rosales, nuestras manos sucias de tierra, el sol cálido en nuestras espaldas. Estos flashbacks eran agridulces. Me recordaban al hombre que amé, al compañero que una vez fue, y hacían que su traición presente fuera aún más dolorosa. Recordé nuestra boda, la promesa que hicimos en la pequeña iglesia de Fuente Clara, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Él se había olvidado de esa promesa. Un día, ordenando un armario antiguo, encontré una caja de fotografías en blanco y negro. Había fotos nuestras de cuando éramos jóvenes novios, sentados en el banco de la plaza, llenos de sueños. Había una foto de nuestra boda, yo con mi vestido sencillo, él con su traje prestado, ambos con sonrisas tímidas y esperanzadas.
Había fotos de Mateo e Isabel cuando eran bebés, pequeñas criaturas indefensas en nuestros brazos. Mirando aquellas imágenes, una tristeza profunda me invadió. ¿Dónde estaba aquella joven pareja? ¿Qué nos había pasado por el camino? La vida, la rutina, los años, nos habían desgastado, nos habían convertido en extraños que compartían una casa. Quizás el embarazo no había destruido nuestro matrimonio. Quizás solo había expuesto las grietas que ya existían, las fallas en los cimientos que habíamos ignorado durante años. Javier no era un monstruo, yo lo sabía. Era un hombre de su tiempo, un producto de una cultura donde el honor de un hombre lo era todo, y la vergüenza pública era la peor de las sentencias. Su reacción, aunque cruel, provenía de un lugar de miedo profundo, el miedo a ser ridiculizado, a perder el respeto que le había llevado toda una vida a construir. Podía entender el origen de sus acciones, pero eso no las hacía menos dolorosas. Entender no era lo mismo que perdonar. Estas incursiones en el pasado, aunque dolorosas, me ayudaron a procesar mi pérdida. No estaba de luto por la partida del hombre en que Javier se había convertido, sino por la muerte del hombre que una vez fue, y por la muerte de la vida que habíamos construido juntos. Era un proceso de duelo necesario. Para combatir la melancolía, empecé a concentrarme en el futuro. Con la ayuda de Ana, que tenía talento para la decoración, empecé a preparar la habitación del bebé. El pequeño cuarto que antes era de Mateo, y que en los últimos años servía como un trastero, fue vaciado y limpiado. Pinté las paredes de un amarillo suave y soleado. Monté una cuna de madera que encontré en una tienda de segunda mano en Ronda. Lavé y planché la ropita que yo misma estaba tejiendo. Cada tarea era un paso hacia el futuro, un acto de fe. La habitación se convirtió en un santuario de esperanza, un espacio que no contenía fantasmas del pasado, solo promesas de un nuevo comienzo. La transformación de la habitación del bebé fue también mi propia transformación. Con cada pincelada de pintura en la pared, sentía como si estuviera coloreando mi propia vida, antes gris y monótona. Con cada prenda de ropa de bebé que doblaba, sentía la realidad de la maternidad acercándose, no con miedo, sino con una serena expectación. Mi barriga crecía visiblemente ahora. Ya no era posible esconder el embarazo bajo ropa ancha. Se convirtió en una declaración pública, una bandera de mi nueva realidad. Y curiosamente, a medida que el embarazo se hacía más evidente, la actitud de algunas personas en el pueblo comenzó a cambiar. La hostilidad abierta dio paso a una curiosidad cautelosa. Las mujeres en el mercado, que antes me ignoraban, ahora lanzaban miradas furtivas a mi barriga. Algunas de las más mayores, las matriarcas del pueblo, me observaban con una expresión indescifrable. Quizás veían en mí no una aberración, sino un milagro que sus mentes lógicas no podían procesar. Un día, una de ellas, la señora Pilar, una viuda de 80 años conocida por su lengua afilada pero también por su sabiduría popular, me detuvo en la calle. «Sofía», dijo, con voz ronca. Me preparé para otra crítica. Señaló mi barriga con la barbilla. «Eso de ahí es un desafío a nuestras certezas». Me miró a los ojos. «Que Dios te dé fuerzas y que sea un niño sano». Y luego continuó su camino, dejándome atónita. No era amistad, ni siquiera aceptación, pero era un alto el fuego, un reconocimiento de que lo que me estaba pasando era algo que trascendía el cotilleo y el juicio mezquino. Me estaba convirtiendo en una especie de leyenda local, una mezcla de aberración y milagro. Mi rutina también cambió. Comencé a dar paseos matutinos, aconsejada por la doctora Elena. El aire fresco de la mañana, el olor a tierra mojada y tomillo, el sonido de los pájaros. Todo eso me calmaba. Caminaba por los caminos de tierra que serpenteaban por los olivares, sintiendo el sol calentar mi piel. En esos momentos me sentía en paz, yo y mi hijo, solos contra el mundo, pero en armonía con la naturaleza que nos rodeaba. Isabel venía cada 2 semanas, trayendo provisiones de Sevilla y, lo más importante, la alegría de mis nietas. Estaban fascinadas con mi barriga. «Abuela, ¿el bebé puede oírnos?», preguntaba Clara, apoyando la oreja en mi vientre. «Claro que sí, cariño. Cántale una canción», respondía, y las dulces voces de mis nietas cantando nanas a su futuro tío o tía llenaban la casa de una alegría que pensé haber perdido para siempre. La vida continuaba, de una forma que nunca podría haber imaginado. Había días difíciles, días de soledad y miedo, pero también había días de esperanza, de pequeñas alegrías y de una fuerza creciente. Estaba aprendiendo a ser madre de nuevo, pero, más importante, estaba aprendiendo a ser Sofía. Simplemente Sofía.
y eso era más liberador de lo que jamás había sabido. La visita de Isabel en un fin de semana de otoño marcó un punto de inflexión significativo. No vino sola. Miguel, su marido, y las gemelas vinieron con ella. La casa, que durante tanto tiempo había estado silenciosa, se llenó de risas, de carreras y de la energía contagiosa de las niñas. Mientras Isabel y yo estábamos en la cocina preparando el almuerzo, ella me observaba con una mirada tierna. «Sabes, mamá, he estado pensando mucho», comenzó. Al principio estaba aterrorizada. Solo podía pensar en los riesgos, en el escándalo. Pero ahora, viéndote, viendo cómo estás lidiando con todo esto, siento tanto orgullo. Sus palabras calentaron mi corazón. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer, hija. No, estás haciendo mucho más. Nos estás mostrando lo que es el coraje. Te enfrentaste a papá, te enfrentaste a todo el pueblo. No huiste. Más tarde ese día, Isabel me ayudó a montar el cambiador en la habitación del bebé. Mientras apretábamos tornillos y leíamos las instrucciones, se detuvo y puso su mano sobre la mía, que descansaba en mi vientre. Estaba enfadada contigo al principio, confesó en voz baja. Un enfado egoísta. Pensé, ¿por qué nos está haciendo esto? ¿A nuestra familia? Pero la verdad es que ya no éramos una familia unida. Papá y Mateo mostraron sus verdaderos colores. Y tú, mamá, nos diste la oportunidad de construir algo nuevo, algo más verdadero. En ese momento, nuestra relación de madre e hija se profundizó. Ella ya no me veía solo como su madre anciana y frágil, sino como una mujer fuerte, capaz de tomar sus propias decisiones. Y yo la vi no solo como mi hija, sino como mi mayor aliada, mi confidente. Miguel también me ofreció su apoyo incondicional. Era un hombre tranquilo y observador, y veía la injusticia en la actitud de Javier y Mateo. «Sofía», me dijo, mientras las niñas jugaban en el jardín, «lo que necesites, económicamente o de cualquier otra forma, que sepas que puedes contar con nosotros. Isabel y yo hemos hablado. Estamos contigo». La oferta me conmovió, pero la rechacé educadamente. «Te lo agradezco, Miguel, de corazón, pero necesito hacer esto por mí misma. Tengo mis ahorros. Saldré adelante». Era importante para mí mantener mi independencia. El domingo, cuando se preparaban para irse, Isabel me dio un largo abrazo. «Llamé a Mateo», dijo en mi oído. «Tuvimos una pelea fuerte. Le dije que la vergüenza no es tuya, mamá. La vergüenza es de él y de papá, por abandonarte». Sabía que su actitud probablemente ahondaría la división entre los hermanos, y eso me dolía, pero también sabía que estaba luchando por mí, por lo que creía, y esa lealtad era un regalo inestimable. Verlos partir fue difícil, pero esta vez, el silencio que quedó atrás no era de soledad, sino de paz. La casa estaba impregnada del amor de mi hija. No estaba sola. Tenía mi nueva, pequeña, pero inquebrantable familia. La pelea entre Isabel y Mateo tuvo repercusiones. Unos días después, recibí una llamada de mi hijo. Su número apareció en la pantalla del teléfono, y mi corazón se encogió un poco. No había hablado con él desde nuestra primera y terrible conversación. «Mamá», dijo, con la voz tensa, sin ningún preámbulo. «Hola, Mateo», respondí, con la voz tranquila. Isabel me llamó. Dijo cosas. Ella no entiende la situación. «¿Y cuál es la situación que no entiende, Mateo?», pregunté, sintiendo un cansancio repentino. «La situación de papá. Está destrozado, mamá. Vive con tía Consuelo en Cádiz, en una habitación pequeña. Lo ha perdido todo, su casa, su dignidad, y todo por tu terquedad. Su intento de culparme por la decisión de Javier me enfureció. A tu padre no lo echaron, Mateo. Él eligió irse. Me dio un ultimátum. O me deshacía de tu hermano o hermana, o él se iba. Yo tomé mi decisión. Él tomó la suya». Hubo un silencio al otro lado. Casi podía oírlo luchando por encontrar las palabras. «Pero mamá, piénsalo de forma práctica», insistió, cambiando de táctica. «¿Cómo vas a cuidar de un bebé a esta edad? ¿Y el dinero?» Papá controlaba las finanzas. «No vas a poder». Era su preocupación, su forma distorsionada de preocuparse. No podía lidiar con el escándalo, así que se concentraba en los problemas prácticos, intentando convencerme a través de la lógica del miedo. «Tengo mis ahorros, Mateo, y he aprendido a vivir con poco toda la vida. Estaré bien, y este niño será amado y cuidado. Eso es lo que importa. La gente se está riendo de nosotros, mamá, del apellido Navarro», dijo, con la voz subiendo de nuevo, volviendo a su punto principal. «Si el apellido Navarro es tan frágil que no sobrevive a un acto de amor y vida,
Entonces quizás no valga tanto como crees, repliqué, agotándoseme la paciencia. Te llamaría, Mateo, si necesitara algo. Pero no necesito tu juicio, ni tu permiso. Soy tu madre. La conversación terminó ahí, en un punto muerto. Colgué el teléfono sintiendo un sabor amargo en la boca. Estaba tan cegado por el orgullo de su padre, por la preocupación por las apariencias, que no podía ver la simple verdad. Su madre estaba sola y necesitaba apoyo, no críticas. Estaba dividido. Una parte de él, quería creer, me amaba y se preocupaba. Pero la otra parte, la que era una copia fiel de Javier, estaba aterrorizada por la ruptura de las convenciones sociales. Aquella llamada, aunque dolorosa, fue esclarecedora. Solidificó mi resolución. No podía contar con Mateo, y no podía esperar que cambiara. Si algún día volvía a mí, tendría que ser por su propia voluntad, después de confrontar sus propios prejuicios. Hasta entonces, la puerta entre nosotros permanecería cerrada, no por mí, sino por él. Era otra pérdida, otra pieza de mi antigua vida que se desprendía, pero estaba aprendiendo que, a veces, es necesario dejar ir para poder seguir adelante. Los meses pasaron, el otoño dio paso a un invierno suave, y la primavera comenzó a despuntar en los almendros en flor. Mi barriga estaba ahora grande y redonda, un testimonio innegable de la vida que se acercaba. El tercer trimestre trajo consigo nuevos desafíos físicos, los dolores de espalda, la hinchazón en los tobillos, la dificultad para dormir. Cada movimiento requería un esfuerzo. La doctora Elena monitoreaba mi salud de cerca. «Eres un milagro médico, Sofía», decía con una sonrisa, mientras me tomaba la tensión. «Estás más sana que muchas mujeres con la mitad de tu edad». Yo era un caso de estudio para ella, y su dedicación me daba una inmensa seguridad. La actitud del pueblo continuaba su lenta y gradual transformación. El shock inicial y el juicio se habían disipado, reemplazados por una especie de admiración reacia. Me había convertido en parte del paisaje de Fuente Clara, una figura familiar en mis paseos matutinos, mi silueta embarazada recortada contra el amanecer. Las mujeres mayores, que antes me condenaban, ahora me ofrecían consejos no solicitados, basados en la sabiduría popular. «Bebe té de hoja de frambuesa. Ayuda en el parto», decía una. «Come lentejas para tener un bebé fuerte», aconsejaba otra. Era su manera de conectar, de disculparse sin pedir disculpas. Yo aceptaba los consejos con una sonrisa, agradecida por el pequeño puente que se formaba sobre el abismo que nos había separado. La tienda de Ana se convirtió en un punto de encuentro. Otras mujeres, más jóvenes, comenzaron a frecuentar la tienda mientras yo estaba allí, curiosas, haciendo preguntas sobre el embarazo, compartiendo sus propias historias de maternidad. Me encontré, para mi sorpresa, en el centro de una nueva comunidad femenina. No me veían como un escándalo, sino como un símbolo de una fuerza inexplicable. Un día, recibí una carta por correo. No tenía remitente. Dentro, una nota escrita con una caligrafía temblorosa decía solo: «Estamos rezando por ti y por el bebé». Y dentro del sobre había una pequeña medalla de Santa Ana, la patrona de las madres y las mujeres en trabajo de parto. Nunca supe quién la envió, pero guardé la medalla como un tesoro. Era una señal de que, incluso en aquellos que me juzgaban, había un fondo de humanidad, de compasión. A medida que se acercaba la fecha del parto, el miedo y la ansiedad comenzaron a mezclarse con la expectación. Estaba a punto de enfrentar el mayor desafío físico de mi vida, y lo haría sin el hombre que estuvo a mi lado en los nacimientos de nuestros otros hijos. Pero no estaba sola. Tenía a Isabel, que planeaba venir de Sevilla y quedarse conmigo en las últimas semanas. Tenía a la doctora Elena, tenía a Ana, y tenía la silenciosa y creciente aceptación de mi comunidad. El círculo de apoyo a mi alrededor era diferente de lo que había imaginado, pero era real y era fuerte. Las últimas semanas de embarazo fueron una mezcla de incomodidad física y una profunda paz interior. El bebé se movía constantemente, pequeñas patadas y codazos que eran un recordatorio constante de su presencia. Yo le hablaba, le cantaba, le contaba historias sobre el mundo que le esperaba. Isabel llegó, como prometió, trayendo consigo una energía tranquilizadora y organizadora. Llenó mi despensa, preparó comidas para congelar y revisó la bolsa de maternidad que yo había preparado. «Todo bajo control, mamá», decía, con una sonrisa tranquilizadora. Su presencia era mi roca. Una tarde soleada, mientras estábamos sentadas en el porche, sentí una contracción repentina y fuerte en mi vientre. Respiré hondo, esperando que pasara.
Pero unos minutos después, vino otra, y luego otra. Eran irregulares, pero inconfundibles. «Creo que es la hora», le dije a Isabel, tratando de mantener la voz tranquila. Su rostro palideció, pero rápidamente se recompuso. «Vale, mamá, vale, sin pánico. Vamos a llamar a la doctora Elena». La doctora Elena nos indicó que fuéramos al hospital en Ronda, que tenía una unidad de maternidad mejor equipada para un embarazo de alto riesgo como el mío. Isabel me ayudó a levantarme, cogió la bolsa, y en pocos minutos estábamos en el coche, de camino a la ciudad. El viaje pareció durar una eternidad. Las contracciones se volvían más fuertes, más regulares. Me concentraba en mi respiración, como me había enseñado la doctora Elena. Miraba por la ventana las colinas de olivos que pasaban, el paisaje familiar de mi vida, y me preguntaba cómo sería el mundo cuando volviera a casa. En el hospital, me recibió un equipo médico que ya había sido alertado por la doctora Elena. Me trataron con una mezcla de profesionalismo y una curiosidad casi irreverente. Yo era el caso de Fuente Clara. Me instalaron en una habitación, y las horas siguientes fueron un borrón de dolor, exámenes y palabras de aliento de Isabel, que no se apartó de mi lado ni un solo segundo. El dolor era intenso, mucho más de lo que recordaba de mis otras gestaciones. Mi cuerpo era más viejo, más cansado. Hubo momentos en los que pensé que no podría, momentos de miedo, de oscuridad. En esos momentos, me aferraba a la mano de Isabel y miraba su rostro, el rostro de mi hija, que ahora me guiaba, me daba fuerzas. «Tú puedes, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco», susurraba. Las horas se arrastraron, cayó la noche, y entonces, en medio de la madrugada, la médica anunció: «Es la hora, Sofía. ¿Estás lista?». Me llevaron a la sala de partos. La luz era fuerte, las voces a mi alrededor parecían distantes. Todo lo que importaba era el dolor abrumador y la necesidad de traer esta nueva vida al mundo. Reuní todas mis fuerzas, todo mi amor, toda mi terquedad, y empujé. La sala de partos era un mundo aparte, un universo de luces blancas, pitidos rítmicos de monitores y voces concentradas que me guiaban a través de una neblina de dolor y agotamiento. Isabel estaba a mi lado, con el rostro tenso de preocupación, pero su mano firme en la mía era un ancla en la tormenta. La médica, una mujer de mediana edad con una mirada tranquila y competente, me hablaba en tonos firmes y alentadores. «Vamos, Sofía, una vez más. Respira hondo. Y empuja». Cada contracción era una ola colosal que amenazaba con sumergirme. Rebusqué en reservas de fuerza que no sabía que poseía. El recuerdo de mis otros partos era una memoria lejana, empañada por el tiempo. Este era diferente. Mi cuerpo protestaba, cada músculo gritando contra el esfuerzo monumental. Había un miedo primordial, el miedo a que mi cuerpo de 64 años no fuera capaz de completar esta tarea destinada a los jóvenes. «No puedo», le gemía Isabel, en un momento de desesperación, las lágrimas mezclándose con el sudor en mi rostro. «Claro que puedes, mamá. Tú puedes», insistía, con su propia voz embargada por la emoción. «Piensa en el bebé. Hazlo por él. Ya casi estamos». Sus palabras me alcanzaron. Pensé en la pequeña vida que luchaba por nacer, tan dependiente de mí. Pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí, la incredulidad, el abandono, el juicio. No había llegado tan lejos para fracasar ahora. Una nueva oleada de energía me recorrió. Una furia, una determinación. No era una víctima, era una madre. Con un grito que me rasgó la garganta, un grito que contenía todo el dolor y la fuerza de los últimos 9 meses, di un último y poderoso empujón. Y entonces, de repente, la presión se alivió. El dolor disminuyó, reemplazado por un vacío y un cansancio abrumador. Y en el silencio que siguió a mi grito, oí el sonido más hermoso del mundo, el llanto fuerte y vigoroso de un recién nacido. «Es una niña», anunció la médica, con la voz llena de triunfo. Una niña preciosa y sana. Las lágrimas que corrían por mi rostro ya no eran de dolor, sino de un alivio y una alegría tan abrumadores que me dejaron sin aliento. La limpiaron rápidamente y la colocaron en mi pecho. Era tan pequeña, tan perfecta, la piel rosada, el pelo oscuro y ralo, los pequeños puños cerrados. Dejó de llorar en el momento en que sintió el calor de mi piel, y sus pequeños ojos, de un azul profundo y oscuro, se abrieron y parecieron mirar directamente los míos. En ese momento, el mundo exterior desapareció. No había Fuente Clara, no había Javier, no había escándalo. Solo estábamos mi hija y yo, mi pequeña Alba.
El nombre me vino a la mente al instante. Alba, el amanecer, el comienzo de un nuevo día. Hola, mi pequeña Alba, susurré, besando la coronilla de su cabeza. Bienvenida. Isabel lloraba silenciosamente a mi lado, con la mano en mi hombro. Lo habíamos conseguido, nosotras tres, y nada más importaba. O eso pensaba yo. Me llevaron de vuelta a la habitación unas horas después, agotada pero eufórica. Alba dormía pacíficamente en una pequeña cuna de acrílico al lado de mi cama. No podía dejar de mirarla, de memorizar cada detalle de su carita. Isabel había salido para llamar a la familia y comer algo, dejándome sola con mi hija por primera vez. La suave luz de la mañana comenzaba a entrar por la ventana. El hospital estaba en silencio. Fue entonces cuando oí un suave golpe en la puerta. «Adelante», dije, con la voz ronca, pensando que era una enfermera. La puerta se abrió lentamente, y parado allí, en el umbral, estaba Javier. Mi corazón dio un vuelco. Parecía más viejo, más delgado. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, y su rostro estaba marcado por un agotamiento que parecía venir del alma. Llevaba ropa arrugada, como si hubiera viajado toda la noche. Nos quedamos mirándonos durante un largo momento, el abismo de los últimos meses entre nosotros. No sabía qué decir. Rabia, dolor, sorpresa, todo se mezcló dentro de mí. «¿Qué haces aquí?», logré preguntar, con la voz más dura de lo que pretendía. No respondió de inmediato. Sus ojos pasaron de mí a la pequeña cuna junto a la cama. Dio un paso vacilante hacia el interior de la habitación, y luego otro, como si se acercara a un animal salvaje. «Mateo me llamó», dijo finalmente, con la voz baja y áspera. «Él se enteró por un primo de Elena que trabaja aquí en el hospital. Dijo que estabas de parto. Yo cogí el coche y vine». Se detuvo junto a la cuna y miró hacia abajo, al rostro dormido de Alba. Su expresión era una mezcla ilegible de emociones. Curiosidad, quizás. Miedo. ¿Arrepentimiento? «Es una niña», dije, rompiendo el silencio. Él asintió, sin apartar los ojos del bebé. Se parece a tu madre cuando era bebé». No respondí. La mención a mi madre, a quien él tanto había respetado, pareció un intento de paz que no estaba dispuesta a aceptar. Se quedó allí un momento más, en silencio, y entonces se dio cuenta. Sus ojos se abrieron ligeramente y se inclinó un poco más, con el rostro más cerca del cristal de la cuna. Extendió una mano temblorosa, como si quisiera tocar, pero se detuvo a medio camino. «¿Qué pasa?», pregunté, intrigada por su reacción. Se volvió hacia mí, y por primera vez vi cómo su fachada de orgullo y rabia se desmoronaba por completo. En su lugar, había un asombro absoluto, una vulnerabilidad que no había visto en él en décadas. «La marca», susurró, con la voz entrecortada. «Tiene la marca». No lo entendí de inmediato. «¿Qué marca?». «En la sien izquierda», dijo señalando con el dedo tembloroso. «La marca de nacimiento, la estrella de los Navarro. Mi padre la tenía, mi abuelo también. Es nuestra marca, tan rara. Mateo e Isabel no la tienen». Me miró a los ojos, y vi las lágrimas formándose en los suyos. La verdad lo había golpeado con la fuerza de un rayo. Toda su duda, toda su sospecha, toda su vergonzosa acusación. Todo fue pulverizado por aquella pequeña mancha de pigmento en la piel de nuestra hija, la prueba irrefutable, escrita en su carne, de que ella era suya, su sangre, su linaje, y él la había negado. El peso de aquel momento flotó en el aire, denso e ineludible. La pequeña marca de nacimiento, no más grande que una lenteja, se había convertido en el juez y el jurado de nuestra historia. Javier se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado un puñetazo, y se apoyó en la pared, con el rostro entre las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Lo observé, sin decir una palabra. No había triunfo en mí, ninguna satisfacción en verlo destrozado. Solo había una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido, por lo cerca que habíamos estado de destruirlo todo por un orgullo ciego. Isabel regresó en ese momento. Se detuvo en la puerta, la expresión de alegría por verme bien transformándose en conmoción, y luego en rabia al ver a su padre allí. «¿Qué hace él aquí?», preguntó, con la voz fría como el hielo, lista para expulsarlo. «Déjalo, Isabel», dije, suavemente. Javier levantó el rostro, con los ojos rojos e hinchados, miró a su hija, y la vergüenza en su cara era tan palpable que casi se podía tocar. «Tiene la marca, Isabel», murmuró, «la marca del abuelo». Isabel frunció el ceño, confundida. Se acercó a la cuna y miró a su sobrina. Vi el momento en que lo entendió. Su expresión de rabia se suavizó, reemplazada por una tristeza compleja,
Miró del bebé a su padre y luego a mí. No hicieron falta palabras. La verdad estaba allí, en medio de los tres. «Papá», comenzó, pero la voz le falló. Javier se apartó de la pared y se acercó a mi cama. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Sofía», dijo, con la voz quebrada. «Yo no tengo palabras. Lo que hice, lo que dije, lo que pensé». Meneó la cabeza, incapaz de terminar la frase. «Pedir perdón no es suficiente. No hay palabra para lo que siento». Me miró, y en sus ojos vi al hombre que había conocido hacía tantos años, despojado de su arrogancia, de su miedo. Vi solo a un hombre viejo y arrepentido, confrontado con la magnitud de su error. «Me humillaste, Javier», dije, con la voz firme pero sin rabia. «Dudaste de mí. Me abandonaste cuando más te necesité. Permitiste que todo el pueblo me juzgara como una adúltera. Eso no se borra con una disculpa». Él bajó la cabeza. «Lo sé. Esta niña», continué, mirando a Alba, «nació de mi fuerza, no de la tuya. Fue nutrida por mi coraje, no por tu apoyo. Es una Navarro, sí, su marca lo prueba, pero también es una Ramírez, es mía». El silencio en la habitación era pesado. Isabel nos observaba, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «No sé qué nos depara el futuro, Javier», dije, finalmente. «No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero. Todo lo que sé es que ahora mi prioridad es ella», señalé la cuna. «Necesito paz, necesito tiempo, y necesito que me lo des». Él asintió, la derrota evidente en cada línea de su cuerpo. «Lo que quieras, Sofía, el tiempo que necesites». Le dio una última mirada a su hija dormida, una mirada de admiración y profundo dolor. Luego, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Esta vez, el sonido de la puerta al cerrarse no fue un final, fue una pausa, una incertidumbre, el comienzo de un camino largo y desconocido hacia un posible perdón. Me dieron el alta del hospital 2 días después. Volver a Fuente Clara fue una experiencia surrealista. Isabel conducía, y yo iba en el asiento de atrás, al lado de la sillita donde Alba dormía serenamente. A medida que entrábamos en el pueblo, vi los rostros curiosos en las ventanas, la gente deteniéndose en la calle para ver pasar el coche, pero esta vez no había burla en sus miradas. Había algo más. Asombro, respeto. La noticia de lo que había ocurrido en el hospital había llegado antes que nosotros. La historia de la marca de nacimiento, la prueba innegable de la paternidad de Javier, se extendió por el pueblo con la misma velocidad que el cotilleo original, pero con un efecto completamente diferente. El cuento de la vieja adúltera se había transformado en la leyenda de la matriarca milagrosa y el marido arrepentido. Ya no era un escándalo, era una fábula. Cuando llegamos a casa, Ana nos esperaba en la puerta, con una sonrisa radiante y una olla de sopa caliente en las manos. La señora Carmen, la vecina que me había insultado, estaba barriendo su acera, y cuando me vio salir del coche con el bebé, bajó la cabeza, en un gesto que parecía una mezcla de vergüenza y deferencia. La vida con Alba era un ciclo de amamantar, cambiar pañales y noches mal dormidas. Era agotador, pero cada momento era precioso. Sostenerla en mis brazos, sentir su olor a bebé, escuchar sus pequeños suspiros, todo eso llenaba el vacío que se había instalado en mi casa y en mi corazón. Javier no volvió a casa. Respetó mi petición de espacio. Alquiló un pequeño apartamento a la entrada del pueblo. Todos los días me llamaba, no para pedir volver, sino para preguntar cómo estaba Alba. ¿Ha dormido bien? ¿Ha comido bien? Eran conversaciones cortas, formales, pero constantes. Los domingos, preguntaba si podía verla. Yo se lo permitía. Él venía. Se sentaba en el salón. Sostenía a su hija con una delicadeza torpe, los ojos llenos de una maravillada admiración. Nunca intentó tocarme. Nunca habló de nosotros. Estaba, a su manera, intentando reconstruir el puente que había quemado. Mateo también apareció, una semana después de que yo volviera a casa. Vino solo, a última hora de la tarde. Se detuvo en la puerta, con el rostro lleno de conflicto. «Mamá», dijo en voz baja, «yo, lo siento, fui un necio, un cobarde. Me puse del lado de papá porque era más fácil. Estaba equivocado. Lo dejé entrar». Miró a su hermanita dormida en mi regazo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Puedo cogerla?». Asentí y le pasé a Alba a sus brazos. Verlo allí, un hombre grande y fuerte acunando a esa criaturita diminuta, con el corazón apesadumbrado de arrepentimiento, fue el comienzo de la sanación para nuestra familia.
Mi nuevo comienzo no fue un cuento de hadas. No hubo un reencuentro mágico y vivieron felices para siempre. Fue algo mucho más real y complicado. Era la reconstrucción lenta y dolorosa de lazos rotos, un proceso que requería paciencia y perdón, no solo para ellos, sino para mí misma, por haber aceptado tan poco durante tanto tiempo. La familia Navarro había sido sacudida en sus cimientos, pero a partir de los escombros, algo nuevo y más honesto estaba empezando a construirse, bajo mis términos. Pasó un año. El primer cumpleaños de Alba se celebró en el jardín trasero de mi casa, bajo la sombra de la vieja higuera. La primavera estaba en su apogeo. Los rosales que planté con Javier hace tantos años estaban llenos de flores. La escena era un retrato de mi nueva vida. Isabel y su familia estaban allí, las gemelas corriendo por el césped, encantadas con su primita que ya ensayaba sus primeros pasos. Mateo, su esposa Elena y sus hijos también estaban presentes. Él e Isabel se habían reconciliado, unidos por un nuevo respeto hacia mí y un amor compartido por la nueva integrante de la familia. Ana estaba allí, mi amiga fiel, que se había convertido en una especie de tía para Alba. Incluso la señora Pilar, la vieja matriarca del pueblo, vino, trayendo un bizcocho casero. La comunidad, poco a poco, me había abrazado de una forma que nunca esperé, y Javier también estaba allí. Se sentó un poco apartado, observando la escena con una sonrisa melancólica. Nuestra relación había encontrado un nuevo ritmo. Era un abuelo presente para Alba, y para mí era algo más, un compañero en reconstrucción. Todavía vivía en su pequeño apartamento, pero pasaba la mayor parte de los días en casa, ayudando con el jardín, arreglando cosas, simplemente estando cerca. Hablábamos más ahora que en los últimos 20 años de nuestro matrimonio. Conversaciones honestas sobre nuestros errores, nuestros miedos, nuestros arrepentimientos. El camino hacia el perdón completo era largo, y quizás nunca llegaríamos al final, pero estábamos caminando juntos, lado a lado. Mientras Alba aplaudía sobre su pequeño pastel, ensuciándose de crema, miré a mi alrededor. Vi los rostros de las personas que amaba, la luz del sol filtrándose a través de las hojas, y sentí una oleada de gratitud tan profunda que casi me quitó el aliento. Hacía un año, estaba sola, abandonada, en el fondo del pozo. Ahora, mi vida era más rica, más verdadera y más llena de amor de lo que jamás soñé que fuera posible. No me arrepiento de nada. El dolor, la humillación, la soledad, todo eso fue el precio de mi liberación. Aprendí que la fuerza no viene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Aprendí que la verdadera familia no se define solo por la sangre, sino por la lealtad, el apoyo y el amor incondicional. Y aprendí que la vida puede sorprendernos con un nuevo comienzo cuando menos lo esperamos, incluso a los 64 años. Mi historia, que comenzó con una puerta cerrándose, terminó con un jardín lleno de risas y la promesa de muchos otros amaneceres. Así como mi viaje estuvo lleno de giros inesperados, sé que cada uno de ustedes lleva sus propias historias de resiliencia y superación. Si mi historia te ha tocado, si te ha hecho reflexionar sobre los nuevos comienzos en tu propia vida, entonces mi objetivo se ha cumplido. Te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar un me gusta si te ha gustado, y a compartir en los comentarios alguna vez en que la vida te sorprendió, porque al final son estas historias las que nos conectan, las que nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por escucharme.